¿no? Bueno, en fin. Y la persona está reflexionando de aquí hacia el mundo, lo que alcanza a ver su cabeza sobre el mundo y preguntándose cómo es el mundo. Entonces, lo que hace Kant es invertir el orden de las flechas. En lugar de preguntarnos cómo es el mundo, vamos a preguntarnos ¿qué puedo conocer? No, control Z. ¿Cómo es mi conocimiento? ¿Cuáles son los límites de mi conocimiento, etcétera? Es decir, en lugar de estar viendo de la cabeza hacia afuera, lo que Kant hace es ver de afuera hacia la cabeza. Y entonces va a construir un argumento genial. Vamos a decir, ténganme paciencia, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una cámara digital. ¿No? No sé, ¿no? Tienes flash. Ay, no. Esos van a ser cuadrados ahora. Bueno, no sé, una cámara digital, ¿no? Supongan, nada más dándome tantita credibilidad al argumento, que esa cámara tiene la capacidad de respondernos preguntas. ¿No? Vamos a preguntarle a esa cámara cómo es el mundo. Y entonces, esa cámara, ¿qué nos va a contestar? Bueno, es que el mundo tiene una definición de 48 megapíxeles. Ah, ok. ¿Y qué más? Bueno, a veces es a color y a veces es a blanco y negro. Ah, ¿y de qué depende? No, bueno, depende si abro el ojo izquierdo o el derecho, ¿no? Ah, bien. Y y además el mundo a veces desaparece. ¿Cómo que el mundo desaparece? Sí, cuando no hay fuentes de luz que lo iluminen, el mundo desaparece. Ah, ok. Entonces, ¿qué va a hacer Kant? Va a decirle a la cámara, no, cámara, así no es el mundo. Así es como tú puedes, esas son las facultades que tú tienes para conocer el mundo. Bueno, la crítica de la razón pura hace lo mismo con la razón humana. Cuando le preguntas a la razón humana cómo es el mundo, la razón humana te responde, bueno, el mundo es espacio temporal. En el mundo está el espacio y en el mundo está el tiempo. Y entonces Kant dice, no cámara, no ser humano, el mundo no es espacio temporal, más bien tú solo puedes conocer en categorías de espacio y tiempo. No se te puede presentar un objeto a tu conciencia que no se presente en categorías espaciotemporales. Por ejemplo, este es, digamos, el argumento inicial de la estética trascendental, que es la sección principal de la crítica de la razón pura. ¿Ah? Y entonces, lo que Kant hace es este giro. No nos vamos a preguntar cómo es el mundo, más bien vamos a preguntarnos cómo es el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano está limitado, tiene una forma particular de ser. ¿Ah? Es como la cámara. No es que el mundo tenga una definición de 48 megapíxeles, es que la cámara puede fotografiar en esa definición. Esas son las capacidades de la cámara, no son las capacidades del mundo. Bien, entonces construyendo digamos, esta crítica de la razón pura, Kant dice, hay dos. El mundo se divide en dos. En lo que puedo conocer y lo que no puedo conocer.
Lo que puedo conocer es cómo se me presenta a mí el mundo, ya sea vía la experiencia, ya sea la razón pura. Pero eso que puedo conocer está limitado. Uh-huh. De hecho, en el prólogo, Kant empieza diciendo unas frases muy parecidas a esto. La razón humana tiene la trágica condición de no poder conocer todo y de todas formas hacerse las preguntas. O sea, se plantea preguntas que no puede contestar, no tiene la facultad de contestar y sin embargo es trágico porque no podemos dejar de preguntarnos esas preguntas. Por ejemplo, ¿existe Dios? Es una pregunta que no está en el universo de lo cognoscible, dice Kant. No lo podemos conocer. Y sin embargo, nos seguimos haciendo la pregunta. Entonces, al universo de cosas que están en esta categoría del lado izquierdo, que es lo que puedo conocer, lo vamos a llamar el mundo fenoménico, los fenómenos. Y del otro lado, en el mundo de lo que no puedo conocer, lo vamos a llamar la cosa en sí. Ajá. La cosa en sí, o bien el nómeno. ¿Qué puedo conocer? Puedo conocer la taza, cómo se me presenta a mí. ¿Y cómo se me presenta a mí? Se me presenta con una textura, con un color, con unas propiedades de reflejo, con una propiedad volumétrica en el espacio, le cabe cierto volumen, así la conozco. Ese es el fenómeno de la taza. Ahora, ¿cómo es la taza en sí misma? Y no para mí, sino en sí misma, pues quién sabe. Yo de lo único que conozco es de cómo yo conozco el mundo. Es como si le preguntáramos después de que la cámara le queda claro que el mundo no tiene una definición de 48 megapíxeles, le preguntamos a la cámara, bueno, ¿cómo es el mundo en sí mismo? ¿Qué va a decir la cámara? Va a decir, bueno, no sé, no sé. Y ahora, a esta nueva pregunta, mi respuesta es, no sé cómo es el mundo. Lo que yo te puedo decir es cómo yo conozco el mundo. Y el mundo, como yo lo conozco, fenoménicamente me es a mí de 48 megapíxeles. Así se me manifiesta. Ahora, ¿cómo es realmente? En sí mismo, ese está en este otro terreno. En el terreno del nómeno. Y eso no lo sé, no sé nada al respecto. No te voy a contestar sobre lo que no sé. Solo sé sobre lo que sí se me presenta, que es el mundo de los fenómenos. ¿Por qué eso quiere decir fenómeno? La forma en la que a mí se me manifiesta. ¿Ah? Lo que puedo conocer es el fenómeno, lo que no puedo conocer es la cosa en sí o el nómeno. Y entre estos dos hay una barrera infranqueable, hay un abismo. Esta separación entre las dos rayas es un abismo que la razón pura ni la experiencia pueden cruzar. Entonces, cuando Kant habla de la crítica de la razón pura, lo que está estableciendo es este límite, esta frontera. Ajá. Es decir, en dónde terminan las posibilidades del conocimiento humano más allá de las cuales no hay conocimiento posible. Eso es lo que quiere hacer la crítica de la razón pura, ¿ok? Establecer esos límites. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Sí, vamos a decir, Paco pregunta, ¿el número podría ser la esencia del objeto? Sí. ¿Cuál es la esencia misma del objeto? Dice Kant. Bueno, pues, o sea, a ver, no sabemos. No sabemos porque la esencia misma del objeto, como es en sí misma, no se me manifiesta. Lo que se me manifiesta no es la esencia en sí misma del objeto, es el objeto mismo en su fenómeno, en su manifestación para mi conciencia. Eso sí lo puedo conocer. Ok, ¿por qué todo este choro? Porque fíjense cómo empieza. La primera oración dice, cualquiera sea el concepto que en un plano metafísico tengamos de la libertad de la voluntad, sus manifestaciones fenoménicas, las acciones humanas, se hallan determinadas
lo mismo que los demás fenómenos naturales por las leyes generales de la naturaleza. Ok. Yo pienso que si es la primera vez que están leyendo esto, no tiene sentido. Es una oración bien compleja. Entonces la vamos a desmenuzar. Voy a regresar a la pantalla, ¿no? Dice, cualquiera que sean lo que pensemos de la libertad, ¿no? Nosotros podemos pensar que la libertad existe. Nosotros podemos pensar que la libertad, que somos seres libres. Nosotros podemos pensar que la libertad significa voluntad irrestricta. Podemos pensar cualquier cosa en sentido metafísico de la libertad. De hecho, en la crítica de la razón pura práctica, Kant va a sostener una cosa que se llama el imperativo hipotético. ¿Ah? Tengo que creer que existe la libertad para actuar moralmente. Lo creo, pero no lo sé. ¿Ah? Dice, bueno, sí, puedes tener la idea que quieras de la libertad. Sin embargo, como se nos presenta fenoménicamente, o sea, la libertad en el fenómeno, se nos presenta como las acciones humanas. ¿Mm? O sea, yo a la libertad nunca la veo, nunca la conozco, nunca la experimento, si no es a través de la acción humana. Lo que se me manifiesta son las acciones humanas. Ese es el fenómeno de la libertad de la voluntad. ¿Qué es lo que veo? Nunca veo la libertad de la voluntad en un frasco. No puedo llegar a una tienda y decir, me da un frasco de libertad de voluntad, por favor. No puedo. No puedo ir a buscarlo al monte Everest y a asomarme abajo de las piedras hasta encontrar el charco de libertad y voluntad. No puedo. ¿Cómo accedo a la libertad de la voluntad? Es viendo las acciones humanas. Ok. Pero, ¿cómo se me manifiestan las acciones humanas? Como regidas por leyes de la naturaleza. ¡Pum! Aquí deja caer una bomba. Kant deja caer una bomba tremenda. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pensamos que la voluntad es muy libre y sin embargo, fenoménicamente, las acciones humanas son regulares. ¡Puf! ¡Bomba! O sea, puede que no sepa quién de ustedes ni cuándo se va a casar, pero estadísticamente podemos predecir el número de bodas que va a haber en un año, el número de matrimonios que va a haber en un año, el número de nacimientos que va a haber en un año y el número de muertes que va a haber en un año. Claro, ahora con la pandemia es más difícil de factorizar, pero si no hay una pandemia, podemos predecir con un 0.05 de error cuántas personas se van a morir en un año. ¿Qué va a decir Kant? Cuando no veo la libertad, las acciones humanas así a quemarropa, o sea, no estoy intentando predecir la vida de mi hijo o de mi hija, ¿no? Eso es a quemarropa, así de particular, sino cuando me alejo un poquito y lo veo estadísticamente, veo las estadísticas generales del comportamiento humano, se puede decir clarito, se pueden predecir muchas cosas. Y esto tiene que ver con que las acciones humanas están regidas por leyes naturales. Ojo, esto no solo lo dice Kant. Todo el pensamiento moderno considera que el ser humano está determinado por la naturaleza y que hay una naturaleza humana. Bueno, no, el gran texto de Hume se llama Tratado sobre la naturaleza humana, que implica que la naturaleza humana es regular. ¿Ah? Regular no quiere decir que sea más o menos, ¿no? Regular quiere decir que es constante, que es invariable, que se ajusta a leyes y que esas leyes son respetadas. Entonces, lo que dice Kant es, ojo, si vemos el juego de las acciones humanas de lejos y no a quemarropa, vamos a encontrar un patrón. Es decir, vamos a encontrar que las acciones humanas están regidas por leyes naturales. Voy a hacer una pausita aquí porque veo que hay dos comentarios. Rodrigo dice,
es la tensión entre ley natural y libertad. ¿Cómo podemos ser libres si somos seres naturales sujetos a leyes naturales? Bueno, justo. Ok, entonces, la respuesta de Kant es probable que no lo satisfaga. Yo les puedo decir la respuesta de Sartre, les puedo decir la respuesta de Agustín de Hipona, y les puedo decir en este momento la que más es relevante, la respuesta de Kant. Y la respuesta de Kant es, no sé y no puedo saber si soy libre. No está en el universo el conocimiento. Sin embargo, tengo que creer que lo soy para comportarme moralmente. ¡Pum! No, ahí es cuando tengo un cuate que da clases también, trabajamos mucho tiempo juntos, se llama Milcar, y también da filosofía de la historia y da filosofía política. Por cierto, sube videos buenísimos de estas materias, de estos temas a YouTube. Se los recomiendo como material de apoyo. Y Amílcar tiene una descripción de todos los filósofos como superhéroes, ¿no? Y una de las cosas que dice es que Kant es como Batman, ¿no? Porque ven como Batman tiene un baticinto y en cada baticinto tiene una herramienta que le sirve para liberar, para la situación concreta en la que se mete. Entonces, de repente tiene Batarangs, que son una especie de estrellas ninjas en forma de Batmancitos, ¿no? Y de repente, en lugar de Batarang, tiene una pistola que lanza cuerdas por las cuales se avienta de aquí para allá. Bueno, así dice Amílcar que Kant es como Batman porque tiene un baticinto. Según el problema al que se enfrenta, te avienta una respuesta distinta. No es un pensamiento sistemático como el de Hegel, que siempre es la misma respuesta. No. Para Kant es depende el sapo la pedrada. En epistemología hay cosas que puedo conocer y cosas que no puedo conocer. En moral, bueno, sí, pero las cosas que no puedo creer las tengo que suponer que existen. O sea, fíjate cómo es trampa, ¿no? Para ser un ser moral, tengo que suponer que existe Dios, aunque no lo pueda conocer. Para ser un ser moral, tengo que suponer que existe la libertad, aunque no la pueda conocer. Entonces te avienta otra respuesta. Bien, ahí está. Juliet compartió filosofía de la historia. Buenísimo. De verdad, se los recomiendo. Grandes, grandes videos, un material audiovisual re bueno. Adelante, Rodrigo. Hay un libro de Marcuse que también es bueno. Yo no lo he leído completo, solo la introducción, que fue lo que una vez nos dejaron en Historia 6, creo, 7, que es de Razón y Revolución, pero tan solo en la introducción, creo que es, no sé, creo que es la explicación más humana y más entendible que yo he leído o he visto de todo, de Kant, Hegel y de todo el idealismo alemán. Y ahí me quedó claro este problema de libertad, de lo que estamos Buenísimo. hablando. Sí, Y yo creo muchísimas que lo gracias, tengo. Rodrigo. Lo puedo subir, sí, Sí, por favor, hay que hacer del aula virtual un espacio vivo. nada más Súbelo, por favor. sí, son como 20 hojitas de la introducción Buenísimo. y ya. Y muchísimas gracias. Gracias por eso. Sí, súbelo. Léanlo, léanlo. Ok, bueno. ¿Por qué es importante para la filosofía de la historia establecer esto? Porque claro, si tú quieres decir algo sobre el sentido de la historia, tienes que partir de un supuesto que es las acciones humanas siguen un curso regular. Esa es la primera premisa. Porque si siguen un curso regular, entonces tal vez puedes derivar cuál es el sentido del acontecer histórico. Por eso en filosofía la historia tiene que aventar esta primera premisa. Más allá de si somos libres o no, si nos estudiamos en el fenómeno de la actividad humana, observamos regularidad. ¿Ah? Es como si yo en física no creyera en la regularidad y no pudiera decir, o en ingeniería, las leyes de gravedad y los cuerpos siempre se comportan de la misma forma. O sea, si yo pienso de repente que si suelto esta pluma, un día no se va a caer, o sea, digo, no la voy a soltar porque qué tal que sale disparada hacia allá y le hago daño al vecino, que no, eso es peligrosísimo, porque quién sabe qué pase mañana, chance y la pluma no se cae.
Pues no, en las ciencias naturales uno supone la regularidad del movimiento de los cuerpos, ¿no? Bueno, así Kant está haciendo lo mismito para la actividad humana. Tengo que suponer la regularidad en el comportamiento humano. Ok. Bien, una vez establecido ese punto, el segundo punto es cuál es la tarea del filósofo. Frente a la regularidad del comportamiento humano, ¿cuál es la tarea del filósofo? Y dice Kant, sería facilísimo si como los animales nos comportáramos por puro instinto. Pero la verdad es que como seres humanos no somos puramente instintivos. Por otro lado, sería facilísimo si nos comportáramos siempre de modo estrictamente racional. ¿Pero qué creen? Tampoco nos comportamos siempre de modo estrictamente racional. Entonces la respuesta no es tan fácil como se pretende en un principio. Entonces, ¿qué va a decir Kant? Les voy a leer la cita. Bueno, se las leo entera. Como no es de ni una ni de otra forma, ni no es puramente instintivo, ni es puramente racional, entonces parece que no podemos saber hacia dónde va la historia. Dice, pues los hombres no se mueven como animales por puro instinto, ni tampoco como racionales ciudadanos del mundo, con arreglo a un plan acordado. Parece que no es posible construir una historia humana con arreglo a un plan, como es posible, por ejemplo, en el caso de las abejas y los castores. No es posible evitar cierta desgana cuando se contempla su ajetreo sobre la gran escena del mundo, y a pesar de la esporádica aparición de la prudencia, que la prudencia si a veces a la postre se nos figura que el tapiz humano se entreteje con hilos de locura, de vanidad infantil y a menudo de maldad y afán destructivo también infantiles. Entonces, a ver, ya establecimos que la acción humana está regida por leyes naturales, según Kant. Pero dos, no podemos, o sea, la estadística no resuelve la filosofía y la historia. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque aunque sea regular, cuando tú ves ves la historia humana, dices guerra aquí, destrucción allá, pandemia aquí, caos por el otro lado, rebeliones, conflictos, o sea, no es fácil, no es fácil. O sea, la experiencia y los datos empíricos solo nos sirven para establecer la regularidad de la acción humana, no nos sirven para entender cuál es el sentido del devenir. Entonces, ¿cuál es la salida para el filósofo? Escuchen. No hay otra salida para el filósofo, ya que no puede suponer la existencia de ningún propósito racional propio en los hombres y en todo su juego, que tratar de descubrir en este curso contradictorio de las cosas humanas alguna intención de la naturaleza. Esta es la tarea, dice Kant. Vamos a intentar descubrir cuál es la intención que tiene la naturaleza para nosotros. Porque ese chip, ese fin o ese propósito no está en cada uno de nosotros. Eso es inútil. Si tú le preguntas a una persona cuál es tu fin, te va a decir cualquier cosa egoísta y particular. De ahí no sale el objetivo de la humanidad ni el devenir de la historia. Entonces, como cada quien está haciendo lo que se le antoja, y esto lo saca de Smith, de Adam Smith, el gran economista escocés, dice, tenemos que intentar encontrar cuál es el plan secreto de la naturaleza. Y entonces, fíjense, van a oír mucho por ahí, sobre todo en el contexto del capitalismo, un argumento de Adam Smith, que es el argumento de la mano invisible. No sé si les suena esto, mano invisible, que regula el mercado. ¿Les suena? ¿Lo han escuchado por ahí? Sí. Sí. Sí, ok. O sea, entonces, fíjense, Kant lo leyó. Estoy seguro que lo leyó. No lo está citando, pero está volviendo a trabajar ese tema. ¿Cómo es el argumento de Smith?
Smith, que es un optimista tremendo del mercado capitalista, dice, todos somos egoístas, sí, pero es un egoísmo moderado. Esta es la primera diferencia que tiene Smith con, por ejemplo, Hobbes, el liberalismo clásico de Hobbes, ¿no? Sí, sí, somos egoístas, pero moderamos nuestro egoísmo a través de mecanismos como, por ejemplo, la simpatía. Cuando Smith habla de simpatía, no está hablando de la capacidad de hacer reír a la gente, ¿no? Como usamos, ay, es simpático, como, sí, es chistoso. No. Simpatía para Smith quiere decir algo más parecido a nuestra palabra empatía. No más que conveniencia, es simpatía. Es decir, la capacidad de ponerte en los zapatos de otro a partir de imaginativamente hacer el ejercicio de cómo me sentiría yo si estuviera en esa circunstancia. Así somos simpáticos con el otro, es decir, empatizamos con su circunstancia. Y la simpatía modera nuestro egoísmo y sentimos el sufrimiento del otro o sentimos la alegría del otro, ¿no? Entonces podemos moderar nuestro egoísmo. Sin embargo, al entrar al mercado, dice Smith, cada quien está persiguiendo sus fines particulares. Y qué bueno que sea así. Salud, Paco, salud. Yo busco, cuando compro en el mercado, yo lo que quiero es comprar los jitomates más baratos. Los mejores jitomates y los más baratos. Porque claro, si encuentro unos muy baratos que ya están pasados, no los quiero. Yo quiero el mejor beneficio para mí. Y entonces busco a mi marchante en el mercado, ¿no? Todo el mundo va hacia el mercado. Es decir, quieres lo mejor posible y lo más económico para ti. Y entonces encuentras a tu marchante. Ojo, el marchante no está dando barato a propósito. No así como, no, tal vez sí está dando al precio al que está dando con ganas, ¿no? Bueno, aquí voy a meter todo Marx. No lo puede dar al precio que se le antoje. ¿Ah? Hay un valor del jitomate. Es decir, hay un tiempo de trabajo socialmente necesario debajo del cual no puede vender su jitomate o le está perdiendo, ¿no? Pero puede mover tantito el precio, puede jugar con el precio según dónde lo consiguió, según bla, 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 cuánto le costó el transporte, bla, 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 y según el margen de ganancia que le quiere sacar excedente. ¿Ah? Sin embargo, el marchante también quiere vender bien, porque ese es su negocio, de eso vive, de vender fruta y verdura, ¿no? Entonces, yo quiero comprar bueno y barato y el marchante quiere sacar ventaja. Todo el mundo entra al mercado queriendo sacar un beneficio personal. Sin embargo, dice Smith, como si, topen el como si hubiera una mano invisible, no es que Smith crea que hay un fantasmita como Gasparín acomodando las cosas para, bueno, no sé si me agarran todos la referencia a Gasparín, creo que no, ya está muy de viejo. Cuando yo era chico había una caricatura de un fantasmita cariñoso y chistoso que se llamaba Gasparín, Casper en inglés, ¿no? Entonces no se está imaginando a un Gasparín acomodando las cosas en secreto. No, es un argumento como si, o sea, por analogía o por alegoría, si hubiera, como si existiera algo que a espaldas de los intereses y de los objetivos perseguidos por cada individuo estuviera organizando las cosas para que, buscando el beneficio personal, resultara en el beneficio de todos. Es un argumento que intenta dar cuenta de subproductos. ¿Qué quiero decir con subproductos? Como efectos secundarios o colaterales, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está desarrollando un producto, yo tengo un caso muy, muy específico, ¿no? En la industria de la medicina había una empresa transnacional que se llamaba Wellcome en esa época. Todavía no se fusionaba. Era una empresa transnacional que estaba buscando un medicamento para arreglar asuntos estomacales. ¿Ah? Y en la persecución de encontrar una medicina para el estómago, encontraron que la sustancia activa, la sal de un medicamento, tenía un efecto secundario de crecimiento anormal de pelo. Y entonces dijeron, ay, no estamos buscando eso, pero todos nuestros sujetos de prueba les está creciendo pelo.
¿no? Y entonces, en lugar de desarrollar el medicamento para el estómago, surgió como efecto secundario el crecimiento de pelo y dijeron, más bien, vamos a desarrollar una medicina para la calvicie, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay efectos secundarios, es decir, efectos que uno no se propone conseguir, finalidades que uno no tiene intención de conseguir y sin embargo suceden. Bien, el argumento de Kant de la mano invisible es un argumento de subproductos, pero además optimista del mercado. Es decir, no solo está diciendo hay subproductos, cada quien busca su beneficio personal y consigue otra cosa, sino que además es de optimismo en el mercado. Cada quien obtiene el beneficio personal que estaba buscando, pero además el mercado distribuye como por arte de magia para que haya beneficios para toda la comunidad implicada. Bueno, Kant va a coberear ese argumento. O sea, va a agarrar esa rola y la va a coberear, ¿no? Va a ser una otra versión con el mismo argumento que es, cada quien entra en la historia buscando la realización de la libertad de su voluntad. Cada quien está haciendo lo que mejor le place en el mundo. Y sin embargo, pareciera que hay un plan secreto de la naturaleza. Y la tarea del filósofo es intentar encontrar cuál sería ese plan secreto de la naturaleza que está organizando la libertad de la voluntad humana para alcanzar un objetivo. Esta es la tesis de Kant. Esta es la tarea del filósofo, intentar encontrar cuál es ese secreto designio de la naturaleza en la actividad humana. Y para construir su argumento lo va a dividir en 9 pasos, 9 principios de los cuales, según veo, por horario, nos va a alcanzar a ver 3 o 4. Hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios. Yo nada más quiero que noten una cosa. Como dice Kant, como dice Nietzsche de Kant, Kant es el filósofo de las puertas traseras, ¿no? ¿Y por qué dice Nietzsche que Kant es el filósofo de la puerta trasera? ¿Por qué? Porque en la crítica y la razón pura, Kant saca a Dios por la puerta de adelante. Dice, perdón Dios, pero de ti no podemos conocer nada. Salte, fúchila, ¿no? Y lo saca a patadas. Pero, como que muy sutilmente le dice, bueno, ya quedé bien con la gente que nos está leyendo, entra por la puerta de atrás de nuevo. ¿Por qué? Fíjense cómo Kant está sustancializando a la naturaleza cuando dice, la naturaleza tiene una intención. Si tú dices que la naturaleza tiene una intención, estás tematizando a la divinidad, que es lo que decíamos la sesión pasada. ¿Ah? Es decir, si la naturaleza tiene una intención, la naturaleza es un sujeto, que tal que tiene intenciones, voliciones, metas, fines, etc. Por eso Spinoza, en el siglo XVII, lo criticaron por panteísta, pero Spinoza se aventó la fórmula Deus sive natura, en latín, que quiere decir Dios o naturaleza. Básicamente, Dios o naturaleza es la misma vaina, ¿no? Nada más que Spinoza Spinoza sí era mucho más ateo que Kant. Spinoza en esa fórmula le había retirado a la naturaleza la subjetividad. No era un principio moral, directriz del acontecer, no para nada. Es más, a Spinoza lo expulsan de la comunidad sefardita porque se avienta a decir esto. Desde el punto de vista de la sustancia no existe la maldad, no existe el mal. ¡Pum! Se atacan todos. Y dice Spinoza, no, es que lo estás juzgando desde la moral humana. Pero desde el punto de vista de la sustancia, del ser, de la totalidad de la naturaleza, en realidad eso solo es. Lo que aconteció es, punto. No es bueno o malo, es. Es solo para la dimensión humana que existe lo moral. Bueno, Kant, que va a participar más adelante del debate del panteísmo, por el cual había sido tan criticado Spinoza el siglo pasado, Kant va a meter a Dios por la puerta trasera diciendo, la naturaleza tiene una intención.
secreta, calladita, pero tiene una intención y la tarea del filósofo es descubrir cuál es esa intención. Por eso les digo, que es un filósofo de las puertas traseras. A ver, Rodrigo dice en el chat, también la cosa se pone bien loca cuando afirma que creemos que somos libres solo porque somos conscientes de nuestras acciones. El argumento de la libertad de Kant, híjole, bueno, voy a dejar que lleguen a él en sus clases de ética, porque para mí el argumento de la libertad de Kant es una de las cosas más chidas que tiene. O sea, el argumento de la libertad de Kant pasa por la lógica de la autonomía. Claro, en Kant la autonomía es formal, ¿no? O sea, es meramente de forma abstracta, de pensamiento, de participar en tantos seres racionales. Ah, de Spinoza. Ya, perdón, Rodrigo. Ok. Sí, claro, la definición de libertad de Spinoza también me gusta mucho, porque es conciencia de las propias determinaciones. O sea, es una libertad bien cercana a la definición de Hegel y de Marx de libertad. En fin, ya ni me voy a meter con eso, pero sí es bien chido. Spinoza a mí me raya, me gusta mucho. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Ya dije lo del filósofo de las puertas traseras. Ok. Entonces vamos al primer principio. El primer principio dice así. Nada más les voy a leer la sección en itálicas y desarrollo habladamente, ¿no? Con plática. Todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez de manera completa y adecuada. Ok. ¿Qué podemos decir de este principio? La naturaleza no hace nada de a gratis. Fíjense, es pensamiento teleológico, casi a la Aristóteles, ¿no? Kant está diciendo, si está ahí, es por algo. Aquí no, vamos a decir, Kant está pensando 60, 70 años antes de el origen de las especies de Darwin, ¿no? Fue Darwin el que llegó a reventar con el pensamiento teleológico de una vez y para siempre, ¿no? Después de Darwin ya nadie se avienta argumentos teleológicos de este, bueno, vamos a ver, sí hay quien se avienta argumentos teleológicos así, ¿no? De a la onda creacionista, siguen estando allá afuera, yo digo alguien serio, ¿no? O sea, alguien serio, ya no es teleológico en el sentido aristotélico, ¿no? De las cosas están ahí por algo, ¿no? Si está ahí es por diseño divino, no, bueno, ya nadie así. Pero Kant está pensando mucho antes de la ruptura teleológica de Darwin, ¿no? Entonces, el primer principio es, la naturaleza no hace nada de a gratis. Si está ahí es porque se tiene que desarrollar, tiene que alcanzar su fin. Así en Aristóteles, revisen la Ética Nicómaco, el primer pasaje de la Ética Nicómaco, a ver si la tengo por aquí en la mano. Dice, todas las cosas tienden a lo que es bueno para ellas y eso que es bueno es el fin y lo que es bueno para ellas. Todas las cosas tienden hacia un fin y eso es aquí está, miren. Déjenme buscarles el primer parrafito de la Ética Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Dice, todo arte y toda investigación e igualmente toda acción y libre elección parecen tender hacia algún bien. Por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Las cosas tienen un fin y conseguir ese fin es lo que es bueno para ellas, dice Aristóteles, teleología pura y dura. Lo mismo, váyanse a la metafísica de Aristóteles, van a encontrar el mismo argumento en el libro Alfa. O sea, Aristóteles es teleológico. Y Kant aquí está siendo teleológico. La naturaleza no hace nada de a gratis. Ajá. Es lo que la naturaleza hace está destinado a desarrollarse. No se queda como algo gratuito.
¿Por qué les digo que Darwin llegó? Nada más voy a acabar el argumento construido por Darwin en El origen de las especies. Lo que dice Darwin es, ojo, lo que estamos viendo es un resultado. Porque lo que dice la teleología es, mira cómo todo funciona perfectamente. ¿Tú crees que sería así de perfecto si no hubiera una mentalidad superior que estuviera diseñándolo todo para que funcionara así? Este es el argumento, digamos, teológico, de la teleológico también, de la finalidad, ¿no? Y dice Darwin, no, bueno, es que estás viendo el resultado y el resultado obviamente funciona. O sea, obviamente funciona porque tiene millones de años de evolución. Lo que sobrevive es lo que mejor funciona, ¿no? Pero lo estás viendo al revés. No es que así como es ahorita, haya sido en un origen. En un origen fue cualquier cantidad de cosas y el mundo se transforma a partir de dos principios, mutación y selección natural. Entonces, por un lado, la naturaleza avienta millones de mutaciones caóticas. Ajá. O sea, de repente puede acontecer cualquier tipo de mutación aleatoriamente. Las que sobreviven son las que mejor se adaptan a su entorno. Esto es la selección natural. Entonces, solo ves en existencia lo que mejor se adaptó. Eso no quiere decir que haya habido un diseño inteligente a priori. Quiere decir que hay un resultado adaptado. Entonces, en lugar de voltear a ver la finalidad que estaba desde el origen, más bien voltea a ver el origen que puedes ver desde la finalidad. Esto es lo que hay porque es lo que mejor se adaptó, dice Darwin. Ok, Kant está pensando antes de eso. Entonces no le podemos pedir peras al olmo, pero sí hay que establecer desde un inicio que es un argumento teleológico. Bien, el segundo principio, me voy a apurar un poco. En los hombres, como únicas criaturas racionales sobre la tierra, aquellas disposiciones naturales que apuntan al uso de su razón se deben desarrollar completamente en la especie y no en los individuos. Ok. Vamos a decir, tomando el primer principio, si la naturaleza no. El segundo principio lo que dice es esto. ¿Cuál es la disposición natural más relevante en el ser humano? La razón. Es decir, la naturaleza nos hizo seres racionales. Otra vez, fíjense. Kant no piensa que devenimos seres racionales, piensa que somos seres racionales de origen. La naturaleza puso la racionalidad en el ser humano, en la especie. Eso quiere decir que quiere la naturaleza que se desarrolle completamente la razón en la especie. Esta es una disposición natural que no es de a gratis en la especie, se tiene que desarrollar, pero ojo, esta disposición natural no se realiza en los individuos, se realiza en la especie. ¿Por qué? Porque aquí sí, Kant es digamos, tiene una postura evolucionista sobre el conocimiento y la razón. Les voy a poner un ejemplo. Newton, de la época de Kant, no sería posible sin la física aristotélica. Pero la vida humana del individuo es limitada. Es decir, que el conocimiento se funda sobre los hombros de la última generación y de ahí en adelante. A ver, dicen acá, porque nuestra vida individual es muy corta justamente. Este es el argumento de Kant. Dice Yesenka, la vida humana individual es demasiado corta como para fundar sobre ella la totalidad del desarrollo racional. Entonces la naturaleza ha querido que la disposición natural de la razón no se realice en el individuo, sino en la especie y en la historia.
generación tras generación, se está desarrollando la disposición natural de la racionalidad. Nos quedan 5 minutos. Voy a mencionar el tercer principio, así muy rápidamente. Dice dos cosas. La animalidad humana es terriblemente básica. Por lo tanto, la disposición natural relevante es la razón. ¿Ah? ¿Qué quiere decir que la animalidad humana es terriblemente básica? Quiere decir que cuando el ser humano llegó a la repartición de características, tal vez se quedó dormido y llegó tarde, y ya Dios había repartido todo. No, tenía 15 garras, pum, 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 pum. Oso, león, tigre, felinos, bla. Se acabaron las garras. Cuando distribuyó escamas, pum, pum, pum. Se acabaron. Cuando distribuyó pelo, ¿no? Para cubrirse del frío, pum, 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 pum. Tenía muchas más, porque hay más mamíferos. Chin, se acabó. Y de repente acaba de repartir lo que tenía para repartir y solo le queda el ser humano. Y ya no tiene nada que darle. Y que le toca, solo le toca la razón. Pero su animalidad es muy chafa. No tiene garras, no tiene fuerza, no tiene pelaje, no tiene piel robusta para proteger, no tiene nada más que la razón. Y entonces dice Kant, otra vez fíjense, otra vez, pensamiento teleológico. Como si el ser humano hubiese sido de origen así, pues le está comprando todo el Génesis a la Biblia, ¿no? Y es mucho antes de Darwin. Entonces, así nos hicieron. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere la naturaleza de nosotros? ¿Qué quiere? Fíjense, la naturaleza, aquí es Dios, claramente Dios, repartiendo características. ¿Por qué nos hizo animalmente tan chafas? ¿Por qué nos dotó de una animalidad tan básica? Porque aquí lo que la naturaleza quiere es que nos debamos enteramente a nuestra razón. Exacto. Dice Yasenka, para obligarnos a desarrollar la razón, eso es lo que dice Kant. La naturaleza, al dotarnos de una animalidad tan profundamente básica y digamos, con tan malas herramientas animales, parece confesar que lo que quiere de nosotros es que nos desarrollemos enteramente gracias a la razón. Entonces, fíjense, vamos a recuperar los 3 primeros principios. 1. La naturaleza no hace nada de a gratis. Lo que pone es porque quiere que se desarrolle. 2. Lo que puso en el ser humano, que es relevante, es la razón. Esa es la disposición natural relevante en el ser humano y además esa no se realiza en el individuo, se realiza en la especie. Somos una especie que se desarrolla históricamente. No alcanza una generación, no alcanza un individuo. Es a lo largo de la historia que vamos a conquistar el desarrollo pleno de nuestras facultades racionales. Y 3, el hecho de que tengamos una animalidad tan básica es testigo o síntoma de que lo que la naturaleza quiere es que nos debamos enteramente a nuestras facultades racionales. Esos son los 3 primeros principios que están puestos acá. Les voy a poner el faro. ¿Hacia dónde tenemos que guiar nuestra lectura? ¿Cuál es el plan secreto de la naturaleza? Es la construcción de una sociedad civil perfectamente justa. Ese es el faro, ese es el objetivo. Hacia allá está llevando el argumento, pero va a ir pasito a pasito, premisa por premisa, hasta dejarnos claro cuál es el plan secreto de la naturaleza que se parece derivar de los principios inductivos que nos está planteando acá. Vale, hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Nos vamos a ver el próximo viernes. A la hora de clase les pido disculpas. Siempre llego con un retraso de 10-15 minutos que tiene que ver con varias cosas. Una, que estoy cerrando la sesión previa, que dejo que se empiece a convertir la sesión previa que se empiece a grabar para que yo pueda grabar esta. O sea, que se empiece a convertir en video la sesión que grabé previa para que yo pueda grabar también esta. Y finalmente con que los viernes es como tierra de nadie en mi casa, ¿no?
mi compañera y yo estamos al full de clases y mis hijos, o sea, si no nos desconectamos y les aviento así galletas y queso o frutas a la boca, no comen, ¿no? Hagan de cuenta que son como peritos y tengo que bajar y aventarles comida para que coman. Entonces, por eso siempre llego tarde. Les voy a pedir paciencia. Cada viernes llego un poco tarde a esta sesión, ¿vale? Oigan, sí, no, la próxima semana todavía tenemos clase, ¿no? Luego viene Semana Santa, pero la próxima todavía hay clase, ¿no? Entonces vamos a acabar Kant, ¿no? Tal vez lo estamos viendo muy pronto, muy rápido, pero es que le quiero dar mucho más tiempo a Hegel, que es, digamos, dentro de los sistemas de filosofía de la historia, el de Hegel es así, tal vez lo más importante, y quiero que sí tengan buenas herramientas al respecto. Vale. Pues sale pues, compañeros, un gusto verlos. Espero que estén muy bien. La siguiente lectura, ok, en el chat me dicen la siguiente, ¿cuál es la siguiente lectura? La siguiente lectura es en el ensayo que se titula Si el género humano se halla en constante progreso hacia mejor. Está editada en el Fondo de Cultura Económica, está editada en Alianza Editorial, está editada, o sea, yo creo que hay hasta ediciones selectas más. Espérenme un segundo. Déjenme ver si hay ediciones electrónicas a las cuales puedan acceder rápidamente por el buscador de Google. Si el género humano se halla en constante progreso hacia mejor PDF. Sí. Sí está. O sea, es más, les voy a compartir el link en la edición del Fondo de Cultura Económica. Claro, o sea, vamos a decir, les estoy poniendo en Classroom pusieron el PDF del Fondo de Cultura Económica. Perfecto, mil gracias a quien lo haya hecho. No he entrado recientemente. Al Classroom. Entonces no sabía que ya había alguien compartido el PDF de este libro, ¿no? Que está, vamos a decir, está súper bien, la verdad, conjunta varios de los ensayitos de filosofía de la historia de Kant. Lo malo es que no tiene, por ejemplo, como la edición de Alianza Editorial, el de Paz Perpetua, ¿no? Hay otras ediciones en donde van a encontrar los de filosofía de la historia y los de política juntos. Entonces ahí busquen la que les guste, ¿no? Sale pues. Vientos. Pues nos vemos de hoy en 8, compañeros. Que descansen, buen fin de semana. Un gusto verlos. Gracias. Gracias, profe.